A ver, ¿qué está pasando que los movimientos de derecha avanzan por todos lados? Es una pregunta que muchos se hacen. Hoy vamos a meternos de lleno en las claves que dio una clase académica para entender este fenómeno que está cambiando las reglas del juego en la política tanto a nivel global como local. Y para que quede claro de dónde sale todo esto, el material que vamos a ver es una síntesis, un resumen, de la primera de 7 clases de una diplomatura. La coordina Enrique Stola y se dicta entre la Universidad Tecnológica de Misiones y Acción Educativa Santa Fe. Así que lo que van a escuchar es un destilado de esa fuente académica. Bien, este es el recorrido que vamos a hacer. Vamos a empezar con el contexto de la clase, después nos metemos de lleno en la crisis de la democracia, vemos cómo eso impacta directamente en los derechos, repasamos algunos de los debates más interesantes que se dieron y cerramos con las reflexiones finales. ¡Vamos! Ok, empecemos. La clase se llama Derechas Políticas y Activismos y estuvo a cargo del doctor Esteban Iglesias y el licenciado Leandro Wolkovis. Y bueno, el punto de partida es claro. Hay una necesidad urgente de analizar lo que está pasando hoy en la política, no solo acá, sino en todo el mundo. La primera parte, con el doctor Iglesias, arranca con un diagnóstico fuerte, que estamos en medio de una crisis global de las democracias liberales. Pero ojo, para entender esto, él nos dice que tenemos que viajar un poco en el tiempo, hasta los años 80. Entonces, ¿cómo fue que llegamos a este punto? La clase nos muestra una línea de tiempo bastante clara. A ver, en los 80 la economía cambia, el sector de servicios crece y eso de alguna manera debilita a la izquierda tradicional. Después cae el muro de Berlín y parece que arranca una tercera ola de democracia, mucho optimismo. Pero, llegando al siglo XXI, esa ola como que empieza a retroceder y ahí es cuando se empieza a hablar de una recesión democrática. Y acá viene la pregunta del millón, la que plantea la clase. Si hay elecciones, pero al mismo tiempo se van recortando derechos y libertades, ¿seguimos hablando de democracias liberales? ¿Qué son estos regímenes? Y para responder a eso, la clase nos trae un concepto clave: autoritarismo competitivo. La definición es súper interesante. O sea, se vota, sí, pero la cancha está inclinada. El gobierno de turno juega con ventaja y las libertades civiles, bueno, no están del todo garantizadas. El ejemplo que siempre se usa es la Hungría de Víktor Orbán. Ahora, acá hay un punto que es fundamental para entender el presente. Se trata de cómo cambió el debate político. Ya no es tanto una discusión de ideas, de ideologías, sino un choque de emociones. A esto se le llama polarización afectiva. El adversario político ya no es alguien que piensa distinto, es un enemigo. Y las etiquetas, como kirchnerista o macrista, se usan más como un insulto cargado de bronca que para describir una postura. Y este giro emocional no es casual. Se apoya en un cambio de fondo sobre qué consideramos justo. Pasamos de una idea de responsabilidad colectiva, donde la sociedad se hace cargo de los problemas, a una lógica de mérito individual. Y en esta nueva lógica, si a alguien le va mal, es su problema, su fracaso personal. La sociedad no tiene nada que ver. Bueno, hasta acá el panorama global. Ahora, con Leandro Wolkovis, vamos a ver cómo todo esto baja a la realidad, a lo concreto. Específicamente, cómo impactan los derechos de género y de la comunidad LGTB+ en Argentina. Y la verdad es que el caso de Argentina es muy llamativo. El país fue un faro en la región, un pionero desde la Constitución de Buenos Aires en el 96 hasta leyes de vanguardia como la de matrimonio igualitario o identidad de género. Pero lo que se ve en los últimos años es un giro de 180 grados, ¿eh? Aumentan los discursos de odio, se recortan presupuestos. Y una de las armas más potentes de estos movimientos antiderechos es este concepto, la ideología de género. Es muy importante entender, como explicaron en la clase, que esto no es un término académico. No, es una etiqueta que se inventó a propósito, allá por 1995, para hacer que las políticas de igualdad parezcan una especie de conspiración, de adoctrinamiento. Estos movimientos antigénero, además, suelen seguir un patrón. Primero nacen como una reacción, como un backlash a los avances feministas y LGTB+. Segundo, defienden una moral muy conservadora, centrada en la familia tradicional. Y tercero, y este es muy astuto, cambian su discurso, dejan de usar argumentos puramente religiosos para usar un lenguaje que suena a ciencia o que apela al sentido común. Pero la clase no fue solo una exposición de los docentes. Para nada, el debate con la gente que participaba fue riquísimo y salieron cosas muy interesantes. Vamos a repasar alguna de las intervenciones. Por ejemplo, esta idea que trajo Juani de los Reyes es tremenda y fundamental, que el discurso de odio no se queda en las palabras, sino que se convierta en violencia real, concreta. El caso del crimen de odio en Barracas es un ejemplo terrible de cómo las palabras pueden terminar matando.
Y Pía Ceballos sumó algo más a esto. Dijo que no es solo un relato de crueldad, es que de verdad se están desarmando las instituciones que antes protegían a la gente. Y eso, claro, deja a muchas personas completamente a la intemperie. Y una de las grandes preguntas que surgió en el debate fue, ¿por qué hay tantos hombres jóvenes que se sienten atraídos por estas ideas de derecha? La discusión fue compleja, pero apuntó a varias cosas. Un sentimiento de que perdieron algo y le echan la culpa al feminismo, un futuro económico mucho más complicado que el de sus padres, una vida muy mediada por pantallas que fomenta el individualismo, y en ese combo aparecen influencers y figuras que les dan un discurso simple para canalizar todo ese malestar. Bueno, vamos llegando al final. Tratemos de atar todos los cabos. ¿Cuáles son las ideas clave que nos deja esta clase? Si lo pensamos como un proceso, la clase lo resume en un ciclo de 4 pasos. Miren, primero, las democracias se debilitan en todo el mundo. Segundo, la política se vuelve más emocional y menos racional. Tercero, eso crea el caldo de cultivo para que surjan movimientos reaccionarios. Y cuarto, el discurso de odio se vuelve algo normal, y eso lleva a la violencia y a que se pierdan derechos ya ganados. Pero, y esto es un matiz súper importante que dejaron los docentes, hay que hacerse una pregunta. ¿Realmente la sociedad entera giró a la derecha? ¿O lo que giró fue el sistema político, los que ganan las elecciones? No es lo mismo. Queda la duda de si los valores de la gente cambiaron tan rápido como los gobiernos. Y con esto cerramos con la pregunta que en el fondo engloba todo. Si la política ya no es un debate de ideas, sino un campo de batalla de emociones, ¿cómo hacemos para construir acuerdos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en un futuro para todos? Esa es la gran reflexión que nos deja esta clase, y que por supuesto siga abierta al debate.